Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá tenemos un problemita de cálculo 5 variable compleja. Dice, hallar la integral de 0 al infinito de diferencial de x sobre uno más x a la n, donde n pertenece a los números reales. Entonces, sea la función f de z igual a uno sobre uno más z a la n en el contorno lambda. Lambda es todo este contorno. Lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, donde lambda 1 es prácticamente una recta, lambda 2 es una curva y lambda 3 es otra recta. Θ es igual a 2pi sobre n, entonces el polo sería la mitad, el ángulo central, pi sobre n. Entonces tenemos, en el contorno 1 parametrizamos z es igual a t, donde t vale de 0 a r, diferencial de z es igual a diferencial de t. Entonces reemplazamos esto en la expresión anterior. Tenemos la integral del contorno 1 de la función de z diferencial de z es igual a límite de r tiene al infinito de 0 a r de diferencial de t sobre 1 más t a la n, que es igual a 0, integral de 0 al infinito del diferencial de t sobre 1 más t a la n, prácticamente el problema original. Ahora, en el lambda 2, acá parametrizamos el valor absoluto de z es igual a r, entonces es un número real. Entonces acá la idea, cuando es curva, cuando la línea es curva, al momento de parametrizar tiene que darte una cota, tenemos que acotar la función, y de ahí solo salen los valores. Entonces sabe que el módulo de a menos b es mayor o igual que el módulo del módulo de a menos el módulo de b. Entonces en lambda 2 tenemos lo mismo, el valor absoluto de z a la n más 1 mayor o igual que valor absoluto del valor absoluto de z a la n menos el valor absoluto de menos 1. Sería valor absoluto de z a la n más 1 mayor o igual que el valor absoluto del valor absoluto de z a la n menos 1. Entonces todo es como z a la n, como z vale r, entonces sería valor absoluto de z a la n más 1 mayor o igual que r a la n menos 1. Entonces quedaría e mayor o igual que r a la n todo menos 1. Invirtiendo quedaría 1 sobre z a la n más 1 menor o igual que 1 sobre r a la n menos 1. Ya está acotada la función ya. Entonces tenemos la integral del contorno 2 de la función z diferencial de z es menor o igual que el módulo de toda la integral, que es menor o igual que la integral del contorno 2 de 1 sobre el módulo de z a la n más 1 diferencial de z. Entonces, que es menor o igual que diferencial, la integral del contorno 2 de diferencial de z sobre z a la n más 1, todo en módulo. Que es menor o igual que, reemplazando, sería menor o igual que la integral del contorno 2 diferencial de z, todo sobre r a la n menos 1. Entonces, tenemos esta expresión. Parametrizamos z, que es, le ponemos un valor que es igual a r por exponencial de i teta, donde teta va de 0 a 2pi sobre n. Entonces, diferencial de z sería igual a ri exponencial de i teta diferencial de teta, perdón. Entonces reemplazamos esto en la integral, quedaría 1 sobre r a la n menos 1 integral de 0 a 2pi sobre n r i exponencial de i teta diferencial de teta. Este valor es a. Entonces a es menor o igual que 1 sobre r a la n menos 1, valor absoluto de 0, integral de 0 a 2pi sobre n r i exponencial de i teta diferencial de teta, que es menor o igual que el valor absoluto entra a la integral, entonces quedaría valor absoluto de r módulo de i módulo de e a la i teta diferencial de teta. El módulo de r es r, el módulo de i es 1 y el módulo de e a la i teta es 1. Entonces quedaría a menor o igual que 1 sobre r a la n menos 1 por r integral de 0 a 2pi sobre n de diferencial de teta. Entonces quedaría a menor o igual que r 2pi sobre n por r a la n menos 1. Entonces el límite cuando r tiene al infinito
porque r tendía al infinito en la integral. El límite sería entonces de 2pi sobre n por r sobre r a la n todo menos 1. Sería 2pi sobre n, 1 sobre r a la n menos 1 menos 1 sobre r. Entonces 1 sobre r se cancela porque sería 1 sobre un valor muy grande, sería 0. Entonces quedaría el límite de r que tiene al infinito de 2pi sobre n por 1 sobre r a la n menos 1. Entonces acá tenemos que el límite converge cuando n menos 1 es mayor que 0. Entonces n es mayor que 1 y el límite sería 0. Y diverge cuando n menos 1 es menor que 0. Entonces n menos 1, entonces el límite sería infinito. Entonces acá tenemos que la integral en el contorno 2 de la función z diferencial z es igual a 0. Porque tiene que ser 0, porque si no sería infinito. Este número n-1 mayor que 0 es clave, porque si n-1 es mayor que 0, o sea n mayor que 1, entonces la integral converge a un número. Si n-1 es menor que 0, n menor que 1, entonces la integral diverge, sería infinito. Entonces hallamos en el contorno 3, que es una línea oblicua. Parametrizamos la curva 3, sería z igual a e a la exponencial de i2pi sobre n, todo por r menos t, donde t va a valer de 0 hasta r. Diferencial de z será igual a menos e a la i2pi sobre n diferencial de t. Entonces, en el contorno 3 de la función z diferencial de z tenemos el límite de r tiene al infinito de 0 a r de menos e a la i 2pi sobre n diferencial de t, todo sobre, reemplazamos simplemente el valor e a la i 2pi sobre n por r menos t todo a la n más 1. Entonces acá tenemos el límite cuando r tiene el infinito de menos e a la i 2pi sobre n de la integral de 0 a r diferencial de t sobre e a la i 2pi todo por r menos t a la n más 1. Hacemos un cambio de variable, a es igual a r menos t, diferencial de a es igual a menos diferencial de t, entonces si t vale 0, a va a valer r, si t vale r, a va a valer 0. Entonces nos queda límite cuando r tiene al infinito de menos e exponencial de i 2pi sobre n de r a 0 de menos diferencial de a sobre a la n más 1. Entonces tenemos que la integral en el contorno 3 de la función z diferencial de z es igual a menos e a la i 2pi sobre n de 0 al infinito de diferencial de x sobre x a la n más 1. Acá tenemos prácticamente dos expresiones iguales. Esa integral de 0 al infinito de diferencial de x sobre x a la n más 1 es prácticamente el problema que estaba al comienzo. Por el teorema de residuo tenemos que la integral cerrada del contorno lambda del diferencial de z sobre 1 más z a la n es igual a 2pi por el residuo de la función en los puntos, en los polos. Z en este caso z es igual a e a la i pi sobre n. 1, el numerador sería g de z y el denominador sería h de z. Entonces sabe que el residuo cuando z tiene un polo de gz sobre hz es igual al residuo cuando z tiene un polo, tiende a un polo de gz sobre derivada de h de z, denominador de z. Entonces tenemos la integral de línea cerrada en el contorno lambda de diferencial de z sobre 1 más z a la n es igual a 2pi i por el residuo en el polo de 1 sobre n por z a la n menos 1. Entonces quedaría 2pi por i por 1 sobre n exponencial de i pi sobre n todo por n menos 1. Entonces resolviendo esto nos quedaría menos 2 i pi sobre n
por exponencial de i pi sobre n. Entonces, sabe que ese residuo, tenemos residuo prácticamente es el contorno 1 más el contorno 2 más el contorno 3. Entonces sería, como dije en un comienzo, la integral de línea de contorno 1 más la integral de línea de contorno 2 más la integral de línea de contorno 3 de la función z derivada de z sería igual a menos 2i pi sobre n por e a la i pi sobre n. Entonces reemplazamos cada valor en la solución. Tenemos integral de 0 al infinito de diferencial de z sobre zx, perdón, diferencial de x sobre x a la n más 1 más 0 menos e a la i 2pi sobre n por la integral de 0 al infinito de diferencial de x sobre x a la n más 1, que es igual a menos 2i pi sobre n por el exponencial de i pi sobre n. Entonces agrupamos la integral de 0 al infinito de diferencial de x sobre x a la n más 1 por todo eso por 1 menos el exponencial de 2i pi sobre n es igual a menos 2i pi sobre n por el exponencial de i pi sobre n. Dividimos dos veces i por el exponencial i pi sobre n, ambos lados, quedaría integral de 0 al infinito derivada de x sobre x a la n más 1 por 1 menos el exponencial de 2i pi sobre n sobre menos 2i por e a la i pi sobre n es igual a pi sobre n. Este término central es igual al seno de pi sobre n. Entonces quedaría finalmente integral de 0 al infinito derivada de x sobre x a la n más 1 es igual a pi sobre n por el seno de pi sobre n cuando n es mayor que 1, y quedaría infinito cuando n es menor que 1. Eso sería todo. Muchas gracias.